Estamos en el tiempo de la palabra, leímos recién un trozo de la carta a los Romanos en el capítulo 8, un pasaje que es bastante conocido y lo hemos eh, nombrado algunas veces para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos que ser a la semejanza de Cristo, habla básicamente allá en los versículos 28-29 y es el tema de hoy, a su semejanza. Esa es la vida del creyente, reflejar a Cristo en este mundo. Por eso, si se fijaron también en el título había agua que reflejaba el sol y las nubes. No se veía el sol y las nubes, pero sí lo reflejaba y uno sabía que hay sol y nubes sobre el agua. Un poco esa es la idea. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que nos enseña, gracias por tu salvación tan grande que nos has dado, en la cual está hoy nuestra vida, en la cual podemos respirar, pensar, amar, en todo lo que tú nos has dado y por el propósito por el cual tú nos has llamado. Y queremos hoy saber más de eso, queremos que hables a nuestros corazones, ayudándonos a entender por qué nuestra vida es la vida que nos has dado. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedo describirles yo un lugar, por ejemplo, el agua? ¿Sí? ¿Eso era un lago? ¿Era el mar? ¿Qué es lo que era? Y si es un lago, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo te describo un lugar para que tú entiendas perfectamente cómo es? Por ejemplo, yo puedo contarte, mira, acabo de arrendar un departamento y el lugar es amplio. ¿Y qué entiendes tú por eso? Que el living es amplio, que es una sola pieza, no tiene dormitorio, no tiene nada y todo es amplio, como un garage o algo así. O que todas las piezas dentro del departamento son amplias, tiene luz, no tiene luz. Tengo que darte una serie de indicaciones y aún así, si no lo ves por tus propios ojos, no vas a entender jamás cómo es en realidad. Y un poco eso pasa también en nuestras vidas. Nos llamamos cristianos. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Porque somos discípulos del Señor, porque hacemos las cosas que Él quiere, las cosas que también están en el carácter de Cristo. Por lo tanto, reflejamos, y esa es la idea, a Cristo en este mundo. ¿Qué tanto en nuestra explicación de vida de Cristo puede otro entender cómo es Cristo realmente, siguiendo esta misma idea del departamento? Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Ocurre también eso con la voluntad de Dios. Eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y como probablemente aún no entendamos muchas cosas, y vamos a ver un detalle aquí, acerca de la voluntad de Dios, probablemente lo que nosotros reflejemos de la voluntad de Dios no sea exactamente la voluntad de Dios para nuestras vidas, todavía. Tenemos que avanzar también en eso. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios, así Dios nos creó, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el texto allá en Génesis. Pero una vez que entró el pecado en este mundo, esa imagen y semejanza se distorsionó totalmente, tanto que ya en el capítulo 5 en Génesis, cuando habla de un hijo de Adán, dice que eh, fue conforme a la imagen de Adán. O sea, ya no de Dios, sino de un hombre con pecado. Y hoy día nosotros estamos en esa situación, el mundo está en esa situación, hechos conforme a la imagen de Adán, pecadores. Una imagen de Dios, como dije, distorsionada. Y por eso nos cuesta muchas veces entender las cosas de Dios, porque obviamente no somos Dios, pero Dios nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio un corazón nuevo para poder entender esas cosas de Dios como de Dios. Ahora, en el texto acá, en Romanos 8, en el versículo 26, vamos a ver, por ejemplo, y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el texto está hablando de cuando nosotros estamos orando, queremos orar según la voluntad de Dios y no siempre vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere Él que yo pida eso? ¿Querrá Dios darme lo que yo estoy anhelando? ¿Es esa la voluntad de Dios? Y tenemos en ciertas áreas la cosa como difusa. Y a veces pedimos con cierto temor incluso, Señor, concédeme esto si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, con estos gemidos indecibles, nos está diciendo, busca la voluntad del Señor que tú aún no la sabes. Porque, dice el texto,
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tenemos una idea global, pero realmente no la tenemos tan clara. Por eso buscamos, de alguna manera, someternos, ser guiados en la voluntad de Dios para crecer y aprender cuál es la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios con nuestras vidas para que Él vaya cumpliendo su propósito en nosotros para ser más como el Hijo, para ser, ir creciendo, ir madurando, espiritualmente hablando, para tener el carácter de Cristo, a su semejanza. Pero hay otras cosas que sí sabemos. Y gracias Señor porque las sabemos. Y está en el versículo 28. ¿Y qué dice? ¿Cómo empieza? Y sabemos que, y esto sí lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto, dice, es a los que conforme a su propósito son llamados. Y básicamente este texto está hablando de ti y de mí, si es que eres creyente. Todo aquel que ha entregado su vida al Hijo, que ha creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que vayamos a Él arrepentidos y aceptarlo como el Señor de nuestras vidas, somos salvos. Y una vez que somos salvos, somos introducidos a una vida nueva, con un corazón nuevo, que podemos, guiados por el Espíritu Santo, entender la verdad de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios en nosotros. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que Dios quiere. A los que conforme a su propósito son llamados son los que aman a Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que todo lo que pase en nuestras vidas nos ayuden a bien. Y todas las cosas que nos pasen en nuestra vida son exactamente todas aquellas cosas que nos bendicen, que nos agradan, aquellas promesas de Dios que se hacen realidad en nuestra vida, que también es una, volviendo al anterior, una bendición enorme para cada uno de nosotros. Pero también las pruebas, también las aflicciones, también la disciplina, las exhortaciones, para corregir el rumbo, para hacernos ver lo que aún no hemos querido ver de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque aún estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso, lo que llama la Biblia la carne. Y Dios quiere que la carne quede atrás y que se vea Cristo en ti y en mí. Para eso nos llamó. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que los que aman a Dios, y sigue en el versículo 29, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Y el propósito, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿Es lo que más anhelas en tu vida? Bueno, aquí está. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seas hecho conforme a la imagen del Hijo. Esa es la predestinación que Dios tiene para ti conforme Él ya te salvó. Todo aquel que es salvo está predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Es la gran obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a responder al llamado de Dios? Dios te está llamando, estás llamado a ser como Cristo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Mañana? Todavía no, porque tengo cosas que hacer. O Señor, heme aquí, haz de mí tu propósito. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios. Pero Dios estableció su imagen en Cristo al hacerlo hombre en este mundo. Esa es la manera en que Dios nos enseña a buscar esa imagen y querer ser de acuerdo a lo que es Cristo. Y hay un pasaje en la primera carta de Pedro que nos enseña eso. En el capítulo 2, en el versículo 21, va a decir lo siguiente. Porque para esto fuisteis llamados. Y acá tenemos una expresión de qué? Que fuimos llamados por Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados por medio de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tiene un llamado del mismo Señor Jesucristo para nosotros. Y es un llamado que viene del Padre.
es exactamente de Él. Ninguno, dijo el Señor Jesucristo, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es el Padre quien nos llama en Cristo. Y es interesante cuando uno ve en las Escrituras la obra que Dios está haciendo en ti y en mí. Muchas veces, y es muy bueno, compartir testimonios entre nosotros de lo que el Señor ya ha hecho. Y es precioso porque vemos la mano de Dios en bendición, incluso en pruebas, en aflicciones, y cómo el Señor responde. Y es una maravilla que el mundo no puede contar, y nosotros sí. Pero no debemos quedarnos en las cosas que vemos, que palpamos, que sentimos, porque a veces incluso esas cosas nos engañan si no tenemos nuestra base firme en las Escrituras. Y las Escrituras dicen, el Padre nos llamó por el Hijo y tenemos un llamado de parte de Él y Dios no falla y Dios tiene promesas y Dios va a cumplir sus promesas según su llamado en ti y en mí para hacernos conforme a la imagen del Hijo, a su semejanza. ¿Recuerdas? Estábamos en semejanza de Adán y Él va a cambiar esa distorsión para hacer a semejanza del Hijo, para que la creación que Él hizo en su gloria vuelva a estar en su gloria. Tú y yo. Wow, es impresionante cómo Dios se encarga de hacer todo esto por el puro afecto de su voluntad, porque Él te ama de tal manera que no quieres que quedes perdido, sino no solo no perdido, sino que además perfecto. Es una inmensa obra que el Señor hace en su poder, en su fidelidad y en su amor. Entonces nos llama primeramente a estar en Cristo y es lo que conocemos como justificación, justificados en la cruz del Calvario. Una vez que eres salvo y estás en Cristo, pasas a formar parte de su cuerpo, la iglesia, un grupo de hermanos que se congrega como uno solo con Cristo, uno con Él. Ahora, para que estemos siendo uno con Él, tenemos que vivir de acuerdo con eso, por lo tanto el llamado también es a ser como Cristo, como Él, para tener esa unanimidad con Él. Y eso es lo que se llama santificación, este proceso en el que estamos ahora viviendo en este mundo como iglesia, cada uno. Y luego tenemos un llamado final, que es a reinar con Cristo, una vez que Cristo vuelva, para estar ahora con Cristo. Y ese es el proceso, perdón, de glorificación, cuando estemos en la gloria con Él. Y Romanos 8 está hablando justamente de eso, el poder que tiene Dios en la predestinación para hacer de ti y de mí personas, hijos, cristianos, creyentes, hermanos, como quieras llamarlo, conformes a la imagen del Hijo, como Cristo. Pues Él nos llamó a su reino y a su gloria. ¿Te das cuenta de eso, no? Es para hacer toda una prédica de qué significa ser llamados a su reino y a su gloria. Y aparece eso allá en primera los Tesalonicenses. Dios está haciendo una obra tremenda en Él, por nosotros y para nosotros, para su gloria, transformando vidas de una forma milagrosa, porque quizás no tiene otro nombre que ese, un milagro actual. ¿Para qué? Para que ahora estemos puestos en una esfera nueva que es vivir en las cosas del Señor. El mundo no puede, nosotros sí. Que significa incluso entender las palabras del Señor tal como Él las dice para que afecten nuestro corazón y podamos crecer a la imagen del Hijo. Esa es la esfera en la cual nos movemos, una esfera nueva. Tenemos una misión nueva que es llevar estas verdades al mundo que aún no la conoce. Antes no teníamos esa misión. Antes la misión era nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer para ellos estar mejor? Ahora no. Dios se encarga de ti, pero Dios quiere usarte a ti para llegar a otros, para que esos otros estén como estás tú hoy y puedan también llegar a ser a la imagen del Hijo. Tenemos una experiencia nueva. Nunca antes habíamos vivido una vida como esta en Cristo, llenos de poder, llenos de amor, llenos de gozo y de promesas. Y a propósito de poder, también una experiencia de poder nueva que nunca habíamos tenido. Antes no nos alcanzaba el querer hacer cosas porque no sabíamos si nos iban a resultar o no. Y el mundo se encomienda a cualquier cosa, sobre todo a sí mismo, para tratar de lograrlo. Nosotros no, tenemos un Dios que es poderoso y en su poder
Y en nuestra debilidad tenemos esa experiencia nueva. Tenemos una vida nueva, abundante, plena en Cristo y tenemos un camino nuevo en el cual Dios nos ha puesto para recorrer, en donde podemos, según dice Pedro, seguir las pisadas del Señor. El camino que Él hizo para mostrar por dónde debemos andar, y lo tenemos escrito en nuestras Biblias. Y ese es el ahora de nosotros, el ser más y más como Cristo. Es lo que está hablando Pedro cuando dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eh, y en el versículo 29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, que es la gran obra que el Señor está haciendo hoy en cada uno de nosotros. Y por medio de su palabra enseñarnos esta verdad. Y hoy día estamos justamente aprendiendo de esto para que el Señor nos ayude a seguir este camino, a caminar en la senda por la cual el Señor nos dirige. Y para eso Dios va a hacer muchas cosas. Probablemente hay cosas en nosotros que vienen de fábrica, por ejemplo el orgullo, que Dios va a querer sacar porque el orgullo no está en Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Por lo tanto, para que aprendamos a ser mansos y humildes, va a sacar nuestro orgullo. ¿Cómo lo va a hacer? A veces con golpes. Y vemos aquí mismo en Pedro, en el versículo 20, cuando dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y está hablando en el versículo anterior también de la conciencia delante de los hombres en cuanto a nuestros sufrimientos ante las injusticias. Nosotros vivimos de la justicia de Dios, no de la injusticia del mundo, porque no puedo decir la justicia del mundo porque aquí no hay. Y si nosotros celebramos algo, hoy día el mundo celebra el Día del Trabajo, nosotros celebramos el Día del Señor, que nos da trabajo. No celebramos las cosas del mundo, porque el mundo celebra injusticias, si te fijas bien. Nosotros celebramos la justicia del Señor y en esa vamos a padecer porque Dios va a tratar con nuestras vidas para llevarnos a ser a la imagen del Hijo. Y si nos resistimos, más duros van a ser los golpes. Y nos van a bofetear, como dice el texto más, incluso a veces en nuestro trabajo, incluso en nuestras relaciones personales, vamos a ser maltratados porque Dios trata con nuestras vidas. Hablé del orgullo. ¿Qué más puedo el ser porfiado? Que bueno, es parte de ser orgulloso, ¿no? El ser rebelde, no querer hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer. O podemos aprovechar la misma idea en el ser flojo también. No querer hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer, etcétera. Todas esas cosas Dios las va a ir moldeando por medio de su enseñanza en un sentido positivo para decir, Señor, yo quiero eso, yo voy a hacer eso. O si yo me resisto a la enseñanza, por medio de aflicciones, por medio de pruebas y a veces disciplina, que ciertamente al presente no va a ser una causa de gozo, dice la Escritura, pero va a rendir frutos tremendos. La imagen de Cristo, ni más ni menos. Y es posible, a ver, que puedas pensar que en momentos Dios te ha abandonado. Y no es así. Dios jamás te ha dejado porque Él dice, predestinó que tú fueras así. Nunca va a dejar de hacer su obra en ti. Y eso es una garantía de la fidelidad y el poder de Dios. Por lo tanto, al pensar que Él nos debe cosas, por eso, que nos debe, por ejemplo, su cuidado, si bien Dios nos cuida, y eso es una verdad, Él no nos debe el cuidado. Y a veces vamos a sentir que no nos está cuidando porque estamos pasando por malos momentos. No, eso es por causa de que nosotros no hemos querido avanzar en lo que Él quiere, no hemos querido seguir las pisadas que el Señor nos dejó. O que todas las promesas tienen que ser verdad en nosotros. Bueno, si yo no estoy en comunión con Dios, si yo estoy actuando en pecado, ¿qué promesa se va a cumplir en mí? Pero generalmente nosotros no pensamos esa parte, sino que nosotros vemos por qué la promesa de Dios
no se está cumpliendo en mí, Señor, está fallando, poco menos, o sea, no lo decimos, ¿cierto? Pero sí estamos actuando como si fuera eso. O a veces pedimos oraciones y pedimos cualquier cosa en oración suponiendo que Dios nos va a responder porque soy yo el que lo está pidiendo, ¿sí? Señor, necesito sanar, estoy enfermo. ¿Voy a sanar? Depende, no sé cuál es la voluntad de Dios respecto de mi enfermedad. A lo mejor es una prueba que Él necesita que yo pase y si yo le digo, Señor, sácame la enfermedad, estoy yendo en contra de su voluntad. Pablo, con el aguijón en la carne, 3 veces pidió, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió, seamos como Pablo, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. No todo lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer en nosotros es correcto. Dios no tiene que hacer nada en nosotros. Dios quiere hacer cosas en nosotros, que es distinto. Él no nos debe nada. Y tenemos que creer esas verdades, no creer que todo lo que dice su palabra, Dios lo tiene que cumplir en nosotros porque somos nosotros. Porque los demonios también creen y tiemblan. No, no es el mismo creer. La fe nuestra, el creer nuestro, está en que Dios va a hacer su voluntad en nosotros. Esa es nuestra fe. Y como Dios es bueno, como Dios es amor, como Dios es fiel, como Dios es poderoso, es justo, es santo, toda su voluntad va a ser perfecta, agradable y buena en cada uno de nosotros. Esa es la fe. Eso es lo que nosotros creemos, no lo que Dios me va a dar mañana. Es una fe. Es posible que pienses que todavía no es tiempo en que el Señor comience a trabajar en tu vida. Si piensas eso, entonces ¿para qué te llamó el Señor? Y puedes estar pensando eso porque, como dije al principio, a lo mejor tienes otros planes ahora o estás ocupado en otras cosas que para ti son de mayor importancia que lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y cuando yo lo digo de esa manera, asusta, ¿no? Y yo no quiero estar en eso, pero a veces, sin pensarlo, como nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, vamos a estar en esas cosas sin darnos cuenta, porque es engañoso. Y ahí la palabra. Y necesitamos que el Señor nos muestre eso por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de hermanos, por medio del pastor. Cuán equivocados podemos estar al creer que estamos siguiendo las pisadas del Señor y no. Porque el tiempo es ahora, no es mañana. Cuando aparecen ciertas distracciones en la vida del creyente, y cuando yo hablo la vida del creyente, hablo de una vida de querer crecer en Cristo, una vida de querer agradar al Señor en todo, de querer servir, de disfrutar de todas las cosas que Él nos da, la familia, el trabajo, los bienes, etcétera, que vienen de su mano para que nosotros podamos disfrutar de Él haciendo las cosas que Él quiere. Ojo, no para que estemos disfrutando las cosas y nos olvidemos de Dios. No, no, haciendo las cosas que Dios quiere por medio de todo lo que Él nos da. Estas distracciones nos van a impedir crecer más y más en Cristo. Y hay un texto que está en el libro de Nehemías, cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y tiene una serie de obstáculos y va a venir uno muy interesante. Y él responde allá en el capítulo 6, versículo 3, dice, y les envié mensajeros diciendo a los que querían distraerlo, mira, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría de hacer la obra. Qué gran respuesta. Nehemías no dejó de hacer la obra para ir a los que lo estaban llamando, para atender una distracción. Y es una enseñanza que está ahí en la Escritura para nosotros hoy. No nos dejemos distraer por las cosas que no son, aunque parezca que son. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una gran obra mejor que la de Nehemías, que es crecer más y más como Cristo. Si no tienes la imagen de Cristo, y este es un tema, no entras al cielo. ¿Por qué digo esto? Dijimos recién que en Génesis 5.3 nosotros estamos hechos hoy a la imagen de Adán, ¿recuerdas? Imagen de Dios pero distorsionada, con pecado. Y todo aquel que no sale de esa imagen de Adán no entra al cielo.
porque no ha conocido a Cristo. El que ha conocido a Cristo, entonces, está en Cristo y el Padre lo ve en el Hijo, a la imagen del Hijo. Si no tienes la imagen de Cristo en tu vida, no puedes entrar al cielo, y es una gran verdad. Y el cristianismo, entonces, como tenemos la imagen del Hijo, está llamado a vivir a Cristo, identificándonos con Él. ¿Qué significa eso de identificándonos con Él? Hay un versículo que a mí me encanta mucho. De hecho, lo tengo en mi descripción de, no sé cómo se llama, ahí en el WhatsApp. Uno pone donde está el teléfono, pone algo abajo. Y yo tengo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Eso es buscar la identidad. O sea, ya estamos identificados con Cristo, porque eso es una verdad. Pero tenemos que anhelar que eso sea realidad en nuestro vivir diario. ¿Vivir quién? Cristo, no yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo me guío, mi corazón se rinde a Él cada día para que Él me guíe cada día, para que yo anhele buscar en sus cosas, estar en sus cosas, pensar como Él piensa, sentir como Él siente y ser guiado por la verdad que es de Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa identificación con Cristo se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, en la vida eterna que tenemos nosotros. Y la vida eterna es hoy. Ahora, la vida eterna, hay mucho que decir de esto, no es nuestra. La vida eterna es de Cristo. Él es el eterno, que no tiene ni principio ni fin. Nosotros no. Nosotros como estamos en Cristo, tenemos acceso a vivir en esa vida eterna. Y esa es nuestra vida eterna. Y es una manifestación de nuestra identificación con Cristo. También en el modo de vida, y vamos a hablar un poco de esto, cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo pensamos las cosas, qué hacemos cuando estamos enfrentados a alguna situación, por ejemplo, de alguien que habla en contra de uno o de una bendición que me llega, cualquier tipo de situación. ¿Cómo respondo? ¿Cuál es mi modo? En Cristo. Y también en la esperanza que tenemos. Y muchas veces cuando hablamos de la esperanza que tenemos es la esperanza de estar en el cielo con el Señor. Y pensamos en el cielo como cuando el Señor ya no enjugará ninguna lágrima porque no van a haber lágrimas, no van a haber necesidades y vamos a disfrutar de todas las cosas que el Señor tiene. No, no es eso. Oh, ¿qué está diciendo el pastor? Nuestra esperanza no es el cielo. Nuestra esperanza es Cristo. Y Dios lo dice en las Escrituras también. Porque en Cristo ya tenemos todo. Tenemos el cielo y tenemos todas las cosas que van a haber en el cielo. Nuestra esperanza es una persona, no son las cosas. Es Cristo. Nuestro modo de vida. Le dije que íbamos a hablar de eso. Nuestra forma de vivir las cosas en Cristo está, podemos verla en un pasaje que también hemos visitado bastante, que está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que habla de cómo el Señor vino a este mundo a cumplir el plan de salvación. Dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor? No estimó ser el que es, suena divertido decirlo así, como cosa a que aferrarse. Y se despojó a sí mismo. ¿Y qué crees tú que significa eso? Hay algunos que dicen, bueno, dejó su divinidad. No, no, Dios no puede dejar de ser Dios. Él no puede negarse a sí mismo, lo dice él mismo en la Escritura. Siempre es Dios. Lo que él hizo fue, de alguna manera, tapar, nublar, si se quiere, su gloria. ¿Quién es el único digno de ser glorificado? Dios. ¿Quién es el único digno de ser adorado? ¿Quién merece adoración? Dios. Sin embargo, Dios, en la figura, en la persona del Hijo, Jesús, vino a este mundo y fue maltratado. Y se burlaron de él. Y no lo escucharon. El que es digno de ser adorado. Pero, por ejemplo, vemos pasajes cuando le da la vista a un ciego.
Y vuelve a él y le dice, ¿quién eres? ¿Y quién es el Cristo? Y él le dice, yo soy el que está enfrente a ti. Entonces, dice él, lo adoró, porque él es Dios, nunca ha dejado de serlo. Entonces, no se despojó de su divinidad. De lo que se despojó, o mejor dicho que despojó, es lo que de alguna manera disminuyó y a grado sumo, es su gloria. Es como haberle puesto, eh, tomar la gloria y meterlo dentro de una bolsa para que la gloria no se vea sino la bolsa. Estoy diciendo un ejemplo bien bruto, digamos, pero para entender un poco la idea. Y para conocer entonces la imagen de Dios en un hombre, Jesucristo. Eso es lo que está pasando y es interesante porque él dice que no estimó ser el que es, o dicho de otra manera, desestimó eso para ser como uno de nosotros, pero sin pecado. Y de esa manera poder servir al Padre. Y ese es otro tema grande, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y ninguno puede servir a otro porque están en la misma categoría, ambos, o sea, los tres, perdón, son Dios. Pero en este acto sublime, tremendo, de venir en nuestro rescate, Él toma forma de siervo para ahora servir al Padre y enseñarnos con su vida el servicio. Y ahí tenemos la imagen de Cristo. Hay un texto en Corintios que dice, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y, y esto de que se hizo pobre no significa que no tenía ningún bien, que incluso la túnica que llevaba probablemente alguien se la regaló, que no tenía dónde acostar su cabeza. No está hablando de eso. De lo que está hablando es que la gloria la ocultó para poder estar con los hombres y ninguno de los hombres, por causa del pecado, que no pueden ver la gloria de Dios, muera. Él desestimó su grandeza, su potestad, su magnificencia, para hacernos ver el ejemplo a nosotros. Eso significa se hizo pobre siendo rico, para que en su pobreza, en su ejemplo, nosotros fuésemos enriquecidos. Alcancemos la imagen de Cristo. Y ese es el modo de vida que tenemos que tener. Ser humildes, humillarnos antes que es digno de adoración, pensando que todo eso que Él hizo, lo hizo en favor tuyo y en favor mío. ¿Cómo puedes tú dar gracias por esa tremenda obra de amor que significó tanto dolor para el Señor? Hoy, ¿qué puedes hacer hoy para decir, Señor, gracias? O sea, no sirve decir, Señor, gracias y seguir haciendo lo que yo quiero, ¿no? La forma de agradecer es buscar ser como Él, servir, amar, ser recto, buscar santidad, ser, dejarse guiar por Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros hoy, en este tiempo. La expresión sublime de amor nos identifica. ¿Cómo? Haciendo lo que Él dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. En esto el mundo conocerá que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la marca característica de nuestra vida, del que realmente cree en el Señor, del que realmente está creciendo más y más a la imagen de Cristo. Y ese es el camino que enseña Pedro también en el capítulo 2. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dice después en el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, o sea, llevó una vida santa. Y tenemos entonces, y dice, bueno, ¿cómo puedo ser más y más a la imagen de Cristo? Bueno, acá tienes uno. No peques. Simple. Busca una vida de santidad. Ahora,
Buscar una vida de santidad no es que tú trates de ser santo porque no vas a poder. Buscar la vida de santidad significa buscar agradar a Dios. Trata de agradar a Dios y vas a vivir de una manera santa. Eso es ser santo. Por eso Pedro dice también en esta misma carta, antes en el capítulo 1, que así como Dios es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, toda nuestra manera de vivir tiene que estar agradando a Dios. Ese es el enfoque. No nos equivoquemos. No tratemos nosotros de hacer la obra de Dios. No va a resultar bien. Tratemos de agradar a Dios, que es el que hace la obra en nosotros. Eh, Luego, hay una oración interesante, o sea, una frase interesante que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y, y le está hablando a los discípulos y dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ese es el camino de santidad. ¿Y quién lo enseña? Jesucristo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Luego en el versículo 23, en Pedro va a decir, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerda eso? O sea, una vida de oración. Jesús siempre oraba y nos enseña eso. ¿Cómo está tu vida de oración? Y a veces lo tomamos como, hoy si no estoy orando y el pastor me pregunta, ¿qué le digo? Como que si fuera una obligación, porque al pastor se le ocurrió. No, el mismo Señor Jesucristo lo enseña con su vida. ¿Tenía que orar él al Padre para escoger a sus discípulos, a los apóstoles, sabiendo quiénes eran de antemano? Uno dice, no tenía que ser. ¿Pero cuánto oró? Toda una noche. Él fue ejemplo de oración, porque es la relación que podemos tener más íntima con Dios. Y no queremos hacerlo. ¿Quieres ser más como Cristo? Tenemos que ser más como Cristo. Tenemos que orar mucho más para estar en mejor comunión con Él. Y en eso también se une la dependencia con la palabra de Dios. Encomendaba la causa para aquel que juzga rectamente, dice. Y eso está en un salmo. Y el Señor citó muchas veces las Escrituras, así como Él quiere que nosotros citemos en nuestro corazón muchas veces las Escrituras porque somos guiados por ellas, no por otra cosa. Por la palabra de Dios, que es su voluntad, ¿o no? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Guíate por la palabra del Señor. Ahí tienes otro ejemplo para seguir sus pisadas. Y en el versículo 24 va a decir, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, un acto sublime de amor. Él, no teniendo que hacerlo, no teniendo absolutamente ningún pecado, se entregó por nuestros pecados, haciéndolos suyos. ¿Cuánto amor hay ahí? En Pablo, en la carta a los Romanos, va a ser una pregunta ahí en el capítulo 8, que todos conocemos y nos encanta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una serie de cosas que va a enumerar después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Hazte la pregunta al revés. ¿Qué te separa a ti de amar a Cristo? ¿Cómo estás respondiendo a su amor? ¿Qué estás haciendo ahora en eso? Pregúntatelo, vale la pena 1000 veces para que puedas seguir las pisadas de aquel que te amó a tal punto que se entregó completamente por ti y derramó hasta la última gota de su sangre por tu vida, por esta que tienes hoy. ¿Cuánto de tu vida está amando a aquel que te amó así? Para seguir las pisadas del Maestro. Él te ha llamado para hacerte conforme a su imagen en Cristo. Estoy hablando de Dios. Para eso te llamó. No te llamó para tener una iglesia grande o una iglesia contenta. Él te llamó para ser como Cristo. Ese mismo que tuvo compasión con la gente que estaba como ovejas que no tenían pastor. Ese mismo que vino a rescatar a los que estaban perdidos. Para eso nos llamó, para hacer también esa obra. Para que en ti se reproduzca su
carácter. Eso es lo que Dios quiere. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Háztela ahora, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Que en ti se reproduzca el carácter de Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Ora al Señor por el fruto del Espíritu, porque en el fruto del Espíritu se refleja el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, perdón, benignidad, todo eso forma parte del carácter de Cristo que tiene que ser reflejado en ti, que tienes que vivir de acuerdo con eso para que su amor te lleve a pensar en esto, que si uno, que el amor de Dios nos te constriñe, no te deja otra cosa que pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está el amor de Cristo, ¿no? Y por todos murió para que los que viven, tú entre ellos, ya no vivas para ti, sino para aquel que murió por ti y resucitó por ti y te ama a ti. Esa es tu vida, no es otra. Dios te llamó porque te ama intensamente y te bendice y quiere hoy de ti un compromiso. Y esa es la verdad. Dios quiere de ti y de mí un compromiso y hagamos el compromiso hoy y vamos a orar por eso. Señor, gracias por tu palabra y queremos hoy presentar nuestro corazón delante de ti así como está. A veces no de la manera correcta, a veces no como a ti te gustaría, pero tú lo conoces, Señor, no te podemos engañar. Y queremos hoy presentarnos en cuerpo y alma delante tuyo para decirte que queremos comprometernos en la obra que tú estás haciendo con nosotros. En responder este llamado y decir, heme aquí, Señor, yo quiero crecer para ser conforme a la imagen de Jesucristo, para que su carácter sea mi carácter, para que tus pensamientos sean mis pensamientos, para que tu poder realmente funcione en la iglesia, para que lleguemos con tu palabra a tantos que necesitan estas verdades. Úsanos, Señor, te rogamos, queremos hacer tu obra de corazón siempre, en el nombre de Jesús. Amén.